Bien, entonces continuamos con este entendimiento. Hemos dicho que hay un árbol de las vidas y hay un árbol del conocimiento del bien y el mal. Uno es el lado positivo y otro es el lado negativo. Este es el principio de dualidad, ¿sí? Que se va a ir entendiendo en el mundo de muchas maneras, lo bueno, lo malo, lo negro, lo oscuro, arriba, abajo. En otras ocasiones hemos dicho que es el mundo espiritual que pertenece al mundo superior y este que pertenece al mundo de abajo, al mundo físico de los cinco sentidos, al mundo del ego, etcétera. Bien, si lo vamos a entender en esta ocasión de una manera más sencilla y más compleja, las dos cosas. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es el hemisferio derecho de nuestro cerebro y el hemisferio izquierdo. Yo he dicho que a Adán y Eva, o Adán, en ese jardín, en ese paraíso llamado Olam Abad, que no era un jardín de plantas y flores y animalitos, sino que eran una dualidad. El alma de Adán era una sola cosa, pero no estaba separado, simplemente estaban las dos cosas juntas. Esta separación es lo que la Torah le llama el abismo. El abismo fue abierto el segundo día de la creación, que tiene que ver con los números. Por ejemplo, si yo trazo un círculo perfecto, no está muy perfecto, pero si es un círculo perfecto, soy incapaz de decir en dónde empieza y en dónde termina. No puedo decir que está dividido, ni que le falta, ni que le sobra, porque está completo, lo abarca todo. Es un ejad, ¿sí? En hebreo se llama ejad. La palabra ejad significa uno o unidad. Por eso, si este círculo geométrico es una unidad, cuando Adán utiliza una parte de su cerebro, queda dividido. Ya no es uno, sino dos. Es decir, dejó de ser una dualidad, una unidad, perdón, con el creador y se convirtió en una dualidad. ¿Sí? Entonces, para poder entenderlo de otra manera, también muy sencilla, el lado izquierdo, usted le puede poner, lo puede entender también como Eva o Java en hebreo. Y el lado derecho, Adán. Entonces yo he dicho que cuando una persona en sus estudios de arquitectura desarrolla un hotel hermoso, muy grande, muy complejo, ha pensado en todo, en el tipo de terreno, en el subsuelo, en el clima, etcétera, todo. Y cuando este hotel está terminado, podemos decir que es el fruto del conocimiento adquirido, estudiado y preparación de una persona, de un arquitecto. Es el fruto de su mente. Por eso cuando Adán, aquí el hemisferio derecho que está conectado con el creador, utiliza su parte negativa al pensar, así como lo hacemos nosotros, el hemisferio izquierdo lo han explicado los científicos en la medicina, es el hemisferio que utilizamos para nuestro trabajo, para hacer cuentas, para desarrollar una vida según inteligente, ¿sí? Entre comillas es la parte cognitiva o razonable de nuestro cerebro. Y no utilizamos el hemisferio derecho porque es el abstracto, difícil de entender, difícil de conocer, de explicar, de donde vienen las bellas artes, la música, aquello que tiene forma y figura y que nos alimenta de alguna manera el alma, pero no lo podemos explicar. Bueno, ese es el hemisferio derecho, es el que nos conecta con el creador. Entonces se da cuenta que cuando Adán utiliza su hemisferio izquierdo, lo que produce es un fruto. Esto es lo que la Torah le llama el fruto prohibido, ¿sí? ¿Qué fruto? El mundo.
Él quiso tener un cuerpo en este mundo, ¿sí? El que ya estaba formado por un creador. El creador ya lo había hecho, pero él pensó en el mundo como si pudiera estar en él y deseó estar en él. Como no le tocaba, él estaba diseñado, estaba creado para ser un Mashiach, para ser un Mesías. Lo que hace, obedeciendo a su mujer, que no era una mujer física, estamos hablando de su pensamiento, de su hemisferio derecho, lo que hace es provocar su propia caída. Y nos damos cuenta entonces cómo eh, podemos entender la caída de Adán y Eva en el mundo, ¿sí? Esto fue en otra dimensión. El hombre con sus 5 sentidos alcanza a mirar muy lejos, escucha, escucha cierto rango de frecuencia, siente, habla y huele, y lo hace percibir el universo. Pero con su mente llega más lejos. El pensamiento, la mente es más rápida que la luz, es más rápida que la velocidad de la luz. Entonces puede estar en 2 partes más rápido que las leyes de la física. Pero con su alma se conecta con el Creador. Entonces, eso es lo que el Eterno nos está ayudando a hacer a partir del altar que se convierte en el Mishkan, que se convierte en donde baja la presencia divina, que se convierte en el trono de Dios en la tierra, donde baja la Shejinah, que se convierte entonces en el Shabbat, porque es el Shabbat. Cuando usted va a la Torah se da cuenta que las fiestas sagradas comienzan con la convocación de Shabbat. Es la primera fiesta o celebración a guardar. Guardaréis mi Shabbat. Entonces empezamos a entender de qué se trata todo esto. Cuando conectamos con el Shabbat, cumplimos muchos de los 613 mandamientos que están en la Torá, porque el trabajo duro de cumplirlos lo hicieron nuestros hermanos los judíos, ¿sí? Por eso hay una palabra que dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán los últimos. Es decir, la generación de Yeshua fueron los postreros, pero los judíos fueron los primeros. ¿Y quién es Yeshua? ¿Quién es Mashiach? Es el primero de los postreros. Los postreros somos nosotros. Es decir, es el primogénito. Él es el molde perfecto del ser humano. Es el primer ser humano de los miles y millones que van a ser Mashiach en el mundo. Si esto no fuera cierto, entonces no tendría sentido la bendición que se le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El Creador no pidió permiso, no dijo si quieren o si no quieren. Dijo no, ya todos serán benditos. Por eso es la generación que no pasará. Una generación con una conciencia y un alma expandida y amplia y que está presta, que tiene hambre del conocimiento del Creador y que va a aumentar su conciencia cada vez más. Entonces, nosotros somos y estamos creando y comenzando la era mesiánica. Si usted lo quiere ver así, la era mesiánica ha comenzado ya. ¿Con qué? Con el despertar de la conciencia del ser humano, abandonando sus ideas, pero no olvidándolas, no desechándolas como si fuera basura, no. Todo ese conocimiento que hemos aprendido en cualquier otro lugar donde queríamos conocer a Dios, va a ir subiendo de intensidad, de nivel, de temperatura, porque esa es la vibración alta, una altísima velocidad a una altísima temperatura. Eso es lo que hacemos cuando conectamos, cuando estudiamos, pero cuando meditamos el trono de Dios, que es el Shabbat, cuando meditamos empezamos a ascender hacia esa luz divina. Entonces ya no es
nuestros cinco sentidos, porque el cerebro son los cinco sentidos, sino que cuando meditamos estamos llegando al alma, estamos llevando a nuestra alma a esos lugares de donde emana toda la creación, es decir, la fuente del amor verdadero, la luz divina del Creador. La meditación nos saca del cuerpo y el conducto es el pensamiento, la mente, para llevar a nuestra alma a la presencia del Padre. Entonces, los dejo con este razonamiento. Espero darme a entender. Quiero pedir una disculpa porque se me cierra la garganta cada vez que hablo mucho. Pero quiero que se quede con esta idea, ¿sí? Estamos aprendiendo de la Sefirot porque nos ayuda a entender la estructura de nuestra alma, nos ayuda a entender la estructura del universo, nos va a enseñar a entender la conciencia de Dios. Ese es el punto, amados hermanos que me escuchan. Nos va a llevar a ayudar y nos va a ayudar a entender la conciencia divina. Cuando entienda yo la conciencia divina, voy a entender la conciencia divina dentro de mí, la que Él insufló en Génesis 2:7, e insufló aliento de vida en el hombre. Esa es la que tenemos que encontrar dentro de nosotros para conocer al que está allá afuera, al Altísimo, a nuestro Creador. Que el Eterno les bendiga y los guarde. Shalom. Bendiciones para todos.